La historia de Melilla ha sido cambiante, confusa y llena de cientos de episodios que han dado a esta ciudad este carácter tan particular del que goza en su memoria. Podríamos enumerar grandes e interesantes personajes que, a pesar de no haber vivido cerca de la historia melillense, la han sentido como propia, aportando a la colectividad innumerables relatos que ahora quedan como única forma de conocer lo que sucedió en tiempos pretéritos. Pero saber de aquellas cosas que se vivieron en otro tiempo pasa sin duda por la abnegación, constancia y firmeza de los que, a base de recopilar y escudriñar en las viejas fuentes, arrancan a la historia verdades que llegan hasta nuestros días. Este es el caso de uno de los personajes más leales, honestos y cultos de cuantos dio el ejército en Melilla. Gabriel de Morales supo compartir el servicio a la España de su tiempo con un amor inusitado por una ciudad que lo vio nacer y crecer como el historiador que fue. Hoy, en Trápana Televisión, echaremos mano de la memoria colectiva. Hoy conoceremos de cerca la vida de un historiador castrense, Gabriel de Morales. Casi 80 años después de haber muerto en uno de los episodios más tristes del pasado melillense, Gabriel de Morales se revela como una de las figuras imprescindibles a la hora de estudiar una ciudad como la nuestra, plagada de altibajos históricos. Y es curioso que Morales se haya convertido en uno de los personajes ineludibles en el estudio del devenir de esta tierra nuestra, ya que se trata de alguien que, como muchos, arribó a Melilla de manera coyuntural, llegando a verse reflejado de tal modo en la ciudad que la curiosidad hizo el resto. Así, de esta forma, se ha convertido por méritos propios en lo que muchos dicen es uno de los historiadores más importantes que ha tenido Melilla. Su biografía es compleja y se ajusta al perfil de un militar de su época, ya que combatió en numerosos episodios que en nuestros días son parte de la historia que solo recordamos en los libros. Pero ¿cuál podría ser el perfil de Gabriel de Morales? Para mí, Gabriel de Morales fue un militar tremendamente honesto, un hombre perfectamente conocedor de su profesión. No hay que olvidar que era de Estado Mayor, entonces Estado Mayor era como ingresar en infantería o en artillería o en intendencia, es decir, entraba directamente en ese, era un arma, no era un servicio. Y un hombre que no utilizó, como muchos militares de la época, digamos, el beneplácito del rey o amistades encumbradas para él, a su vez, a trepar y encumbrarse en su carrera. Además, fue un hombre que estuvo en todas las zonas de peligro. Él luchó en Cuba. De hecho, él está desde 1897 a 1899 en Cuba. Le toca vivir la repatriación. Le toca salir de Cuba repatriado a bordo del buque Covadonga. Y después estuvo aquí en Melilla, la campaña de 1909, la campaña del Quer de 1913-14, la campaña y el inicio de la campaña de 1921. Pero sobre todo un militar tremendamente honesto y perfectamente conocedor de la realidad y de la mala preparación, tanto política como económica como militar, con la que España afrontaba el reto de ocupar estos míseros, digámosle así, 20.000 kilómetros cuadrados de Marruecos que nos habían correspondido en el reparto del país con Francia para implantar un protectorado. Lo cierto y verdad es que Morales resultó ser un perfecto conocedor de la Melilla de finales del siglo XIX. Además, el entorno que rodeaba nuestra ciudad allá por 1895 era sin duda un campo de investigación que suscitaba curiosidad en algunos militares que tenían su destino en estos lugares. De esta forma y con este panorama, Morales comenzó a interesarse por el gran puzzle que es la historia melillense, del que consiguió componer una gran parte. Morales había estado interesado en la historia de la ciudad desde que llegó por primera vez destinado a la plaza. En los ratos libres, este militar de profesión escudriñaba los archivos y entresacaba datos que luego pasarían a formar parte de sus obras literarias. Así, de esta manera, llegó a entender muy bien la idiosincrasia del pueblo rifeño al que siempre respetó y ofreció toda clase de datos y pormenores de la historia melillense, considerándosele uno de los más profundos conocedores de la ciudad y su entorno. Sí, porque hay que tener en cuenta que Gabriel de Morales sale de la academia en 1889 y cuando asciende de teniente, cuando asciende a capitán en 1895, poco después de la guerra de Margallo, viene destinado por primera vez a Melilla.
Y entonces aquí, en una población pequeña, que todavía vivía dentro de lo que era el pueblo, porque apenas se había empezado a construir la serie de fuertes exteriores, pues entonces allí se aficiona a la historia y empieza a comprender la verdadera importancia de Melilla. En 1902 o 1903 asciende a comandante y lo destinan a Málaga. Pero en 1904, cuando es nombrado comandante general de Melilla, el general Marina, él le escribe una carta solicitando ser agregado aquí a su comandante general como ayudante. Marina no tenía ayudante y él se ofrece como conocedor de la plaza. Y entonces al lado del general Marina pues vive la época del Rogui, la época de la ocupación de la Restingue de Cabo de Agua, la época de la primera campaña con las minas del Rif, es decir, que los combates del Barranco del Lobo, donde por cierto están a punto de matarle porque le matan el caballo llevando órdenes, como era ayudante de Marina, llevando órdenes, le matan el caballo y está a punto de morir. O sea que los años quizás donde se empieza a formar realmente la conexión entre Melilla y el protectorado, los vive él aquí en la ciudad. Uno de los aspectos fundamentales de la biografía de este militar reside en su aportación literaria. Así, de esta manera, Morales es uno de los llamados imprescindibles a la hora de estudiar el pasado melillense. Su obra, junto con la de Rafael Fernández de Castro, constituyen el mayor legado de datos aportados hasta el momento para la comprensión de un pasado como el nuestro, crisol de culturas y vivencias. La inquietud de Morales comenzó a reflejarse en los primeros años de andadura del Telegrama del Rif. Cuando en 1902 funda Cándido Lovera este periódico, nuestro protagonista comienza a publicar sus primeros artículos. En ellos reflejaba aquellos datos que iba obteniendo de sus investigaciones, siendo el propio Morales quien apunta al final de una de sus obras, Curiosidades y Efemérides, que los trabajos aparecidos en dicho libro habían sido publicados con anterioridad en el diario que dirigía Cándido Lovera. De cualquier manera, sus obras siguen siendo referente a la hora de estudiar la historia de Melilla. Sí, efectivamente, cualquier persona que se inicie en el estudio de Melilla tiene que consultar dos obras clave. Por una parte, la Melilla prehispánica de Rafael Fernández de Castro y Pedrera, y por otra parte, Datos y apuntes para la historia de Melilla y Curiosidades y efemérides de Gabriel de Morales. Eran muy amigos los dos, y entonces parece ser que en una tertulia de café hicieron esta apuesta, dividirse el estudio de la historia de Melilla. Fernández de Castro, como tenía más conocimientos de arqueología y tal, se dedicó a la Melilla prehispánica y Gabriel de Morales se dedicó a la Melilla hispánica. Y realmente es un trabajo exhaustivo de recopilación de información basándose en los archivos parroquiales de la ciudad, que eran prácticamente las únicas fuentes de información que había. Y luego, cuando esos archivos se trasladan a Málaga, aprovechando su estancia en Málaga como comandante, él continúa investigando en los archivos del Obispado de Málaga. Por lo tanto, es básico para comprender la historia de Melilla, aparte de que están redactadas en un estilo militar, como de parte de guerra, con una gran brevedad y que son perfectamente leíbles. Sin duda a la paciencia y laboriosidad con la que trabajó denodadamente Morales, debemos el conocimiento y la conservación de innumerables episodios desarrollados en la vieja Melilla. Sería injusto obviar que sin la concienzuda labor de este militar, muchas de las rancias y añejas noticias del pasado hubieran caído en el más absoluto de los olvidos, perdiéndose con ello parte de nuestra historia. Pero si sorprendente es la vida de este militar, no lo es menos que en medio de las enormes preocupaciones que generaba su cargo en la Comandancia General en tiempos de guerra, nuestro biografiado sacara tiempo para escribir las historias que en forma de libros han llegado a nuestros días. Es más, al margen de la intachable hoja de servicio de Morales, se revela la existencia de un investigador de gran talla que bebió en todas las fuentes que tuvo a su alcance. Sí, era un hombre que realmente, por eso yo creo que era un poco de su deformación profesional. Por ser oficial de Estado Mayor, pues era un hombre que hacía las cosas con mucha meticulosidad. Hay cosas curiosísimas, por ejemplo, pues dice, día 17 de octubre del año 1626, estando de guardia en la Albarrada, muere de bala mora el soldado de artillería fulano de tal. Es decir, que da hasta el hecho tal como figura en los partes de la época, ¿no? Entonces era muy frecuente que el centinela tenía una vigilancia de un sector, el que tenía además que, según decían las ordenanzas, tenía que lucirse, tenía que exhibirse para que los otros vieran que estaba allí de centinela, y eso era pan comido para los rifeños con la excelente puntería que tenían, pues le seguían, nada más que le seguían los paseos hasta que le acertaban. Y entonces hasta esos detalles figuran, ¿no? Y luego, por supuesto, pues él también muy veladamente da a entender cuál debería ser la política que España debía de seguir en Marruecos para cortarle el paso a Francia, que era la gran enemiga de España en esta zona. En 1895, siendo capitán,
Morales llega a Melilla por primera vez. Nuestra ciudad en estos tortuosos años era una pequeña población de unos 4.000 habitantes encerrados en un estrecho recinto rodeado de las murallas que hoy conocemos y que hacían la vida difícil a los que allí se encontraban. Algunos años después de su primer contacto con la ciudad y tras algunos destinos en la península, nuestro protagonista se instala definitivamente en Melilla, donde era el general Marina quien ostentaba el mando de la plaza. Tras solicitar Morales el puesto de ayudante de campo del que era comandante general y ser aceptado por este, se convierte en su colaborador más estrecho y leal. El gobernador le profesaba gran respeto y amistad, ya que desde el principio Marina se dio cuenta de la valía de Morales al observar su gran capacidad de análisis ante las situaciones que iba generando el incipiente interés de España en la penetración pacífica de las zonas limítrofes. De esta forma, nuestro ya comandante tuvo una colaboración muy estrecha en momentos complicados para Melilla poco antes de la campaña de 1909. Sí, además Marina se fija pronto en él porque aparte de ser un gran oficial por su formación como jefe, como Estado Mayor y su experiencia de combate porque había estado en Cuba, Morales es de estos hombres meticulosos que aprende correctamente el árabe y el llamado entonces Shelha o Tamarsit. Entonces es un hombre validísimo para que Marina pueda entenderse con los confidentes de Marruecos, con los confidentes del campo exterior, con esa red de influencia que España había ido creando en la zona que iba a ser de nuestra influencia y que se llamaba Partido Español o Españolistas. Entonces, entre ellos estaba el padre de Abdelkrim. Y entonces le es muy útil porque él se complementa muy bien con Marina en su campaña de atracción de los marroquíes. De hecho, la ocupación de Cabo de Agua y la ocupación del otro sitio de la Restinga se hace prácticamente por petición de los caídes de estas cábilas de Kendane y se hace sin pegar un tiro. Y todo eso era gracias a la entente que el coronel, el entonces comandante, y posteriormente teniente coronel, porque a raíz de los sucesos del Barranco del Lobo le ascienden a teniente coronel por mérito de guerra, pues este hombre consigue, digamos, ser un portavoz de la política de Marina. Porque claro, aquí es que hay que entender la situación. El gobierno no se definía, todavía pesaba mucho el desastre de Cuba y Filipinas para meterse en una nueva guerra en Marruecos, pero por otra parte, el general Marina veía que si no se actuaba pronto los franceses se iban a quedar con lo poco que nos había correspondido a Marruecos. Y entre ellos había algo muy importante, que eran las minas de hierro de Wixan o Benibuifrul. Por lo tanto, ellos como militares no podían actuar, pero siempre utilizaban su mano izquierda, y en esto Marina fue un maestro, como lo fue el entonces teniente coronel Morales. Pero uno de los episodios que inevitablemente tenemos que estudiar cuando revisamos la biografía de nuestro protagonista es el que conocemos como el desastre de Anual. Allí Morales perdió la vida sabiendo que aquellas operaciones fracasarían. El coronel sabía perfectamente de los peligros a los que se exponía el general Silvestre ante sus deseos de ocupar Alhucemas. Este dato no es extraño si tenemos en cuenta que Morales tenía un perfecto conocimiento del escenario que rodeaba a la Melilla de 1921. Es más, el propio coronel entregó un durísimo informe al comandante general en el que se exponían estos temores ante un rotundo fracaso militar. Sin duda la opinión de Morales fue desechada por el general y hoy la historia hace balance de uno de los episodios más duros e incomprensibles de cuantos se han desarrollado en torno a Melilla. De esta forma cabe preguntarse por la influencia que pudo haber ejercido Morales ante estos hechos si el conocido general Silvestre hubiera seguido los consejos del coronel. La verdad es que debía de haber influido porque en el mes del desastre anual es en el mes de julio de 1921. Entonces, Morales ya había ascendido a coronel y además había sido nombrado jefe de la policía indígena y jefe de la oficina de asuntos indígenas. Entonces tenía un contacto bastante real de lo que estaba ocurriendo en el campo, como se llamaba. Y en el mes de febrero de 1921, cuando Silvestre se prepara para el asalto definitivo a Lucema, Morales le envía un informe aterrador en el cual le dice pues que nada, que no hay fuerza, que no hay organización, que no hay munición, en fin, que no tenemos un ejército suficiente para los propósitos que quiere el general. Hace falta como mínimo una división más y por supuesto equipar mejor a la gente. Y el general Silvestre pues se guarda el informe en un cajón y no hace caso de él. Por lo tanto, si hubiese hecho caso del informe de Morales, posiblemente había actuado con más cautela y este tremendo desastre que costó la vida a 10.000 españoles, pues posiblemente no se habría producido o se habría minimizado. Profundizando en la vida de Gabriel de Morales, se observa la existencia de una profunda amistad con Abdelkrim.
Parece un poco extraño que dos enemigos acérrimos mantuvieran una sólida relación. La explicación se encuentra en la llegada de Morales a la redacción del Telegrama del Rif, donde conoció por primera vez al que durante años fue el principal problema de España en Marruecos, Abdelkrim. De esta manera, la amistad que nació años antes se consolidó una vez que Morales se hizo cargo de la Oficina de Asuntos Indígenas allá por 1920. Abdelkrim en aquellos momentos trabajaba en estas dependencias y gracias al contacto diario, aquella amistad maduró. Así, con esta relación basada en el respeto, Abdelkrim calificó a Morales de leal amigo, respetado jefe y militar preclaro, además de ser el único en Melilla que conocía perfectamente el problema que existía en Marruecos. Cuando Gabriel de Morales asciende a coronel, por sus conocimientos de la lengua y aparte de eso, de la idiosincrasia del marroquí, es nombrado coronel jefe de la Policía Indígena de la Comandancia General de Melilla. La Policía Indígena tenía la misión que tenía en nuestro país la Guardia Civil. Era una fuerza militar, pero para establecer paz y justicia. Lo que pasa es que se empleó como fuerza combatiente, que ese fue uno de los grandes errores que se cometieron. Pero además, ese cargo de ser coronel jefe de la Policía Indígena, que luego se sustituyó por la Mejasnía, lo que se llamó Mejasnía Armada, y que todavía existe, pues llevaba anejo el cargo de director de la Oficina de Asuntos Indígenas. Una oficina patriarcal donde se ayudaba a los indígenas, en fin, se iba poco a poco ganando la voluntad de los caídes para que se ocuparan esas cábilas pacíficamente, sin pegar un tiro, sin enfrentamientos. Y entonces Abdelkrim el-Khattabi es secretario de esa oficina de asuntos indígenas. Entonces surge la amistad entre todos los hombres porque, claro, Abdelkrim como marroquí, pero educado a la española, que conocía perfectamente nuestros defectos y nuestras virtudes, y por supuesto el coronel Morales, que también conocía perfectamente a los marroquíes, hay un complemento. Entonces imagino yo que Morales se explayaría mucho con Abdelkrim, hablando de lo mal que se estaban haciendo las cosas en Marruecos, el odio que se estaba generando por esa prepotencia española en la ocupación de Marruecos, y entonces Abdelkrim hablaría con él pues de lo que sentía el pueblo marroquí al ver un pueblo tan orgulloso de su independencia, y sobre todo el pueblo rifeño, al verse ocupado por una potencia extranjera y que además no eran no eran musulmanes, no eran creyentes, eran cristianos. Y entonces de aquellos hombres surgió una gran amistad y sobre todo un gran respeto. Ambos se respetaron muchísimo. El desastre de Anual es sin duda uno de los momentos oscuros de la historia de la Melilla del siglo XX. Allí perdieron la vida muchos españoles y allí también cayó Gabriel de Morales, constituyendo este un momento muy doloroso para buena parte de la sociedad melillense de la época. Morales, al frente de la policía indígena, tomó parte en los fracasados intentos de socorrer la posición de Igueriben, que finalmente cayó el 21 de julio de 1921. Morales murió junto con Silvestre en la retirada que este último ordenó a la desesperada. Este fue el final de un personaje como el coronel Gabriel de Morales, que además de un militar excepcional, resultó uno de nuestros mejores historiadores. Es más, la repatriación de su cadáver, propiciada por su amigo Abdelkrim, fue todo un acto de dolor de los melillenses que lo recibían en el puerto de la ciudad con numerosas muestras de pesar. Fue de esta manera como Morales resultó el único cuerpo que volvió a España tras los sucesos de 1921. Sí, hay que tener en cuenta que Morales se encuentra en la posición de Anual el día 22 de julio de 1921, cuando se inicia la retirada, y junto con un coronel médico, el coronel de Harcourt, y otro militar más que ahora mismo no recuerdo, me parece que era uno de los ayudantes, el secretario del general Silvestre, inicia la retirada. Y al salir de la posición, a unos 3 o 4 kilómetros, en un sitio donde hay un pozo, todavía está allí el brocal, ahí recibe un tiro en el pecho y entonces se ve que la herida es mortal y le pide a los que van con él que le dejen allí sentado, le dejan una pistola para defenderse y allí muere desangrado. Y cuando a los 2 o 3 días Abdelkrim, que no estaba, porque hay un error, Abdelkrim no estuvo presente en las operaciones tanto de la caída de Igueriben como de la caída de Anual. No estuvo allí Abdelkrim. Abdelkrim llega 3 o 4 días después y se entera de que ha muerto su buen amigo y querido jefe, el coronel Morales. Y entonces se pone en contacto con los españoles para devolver su cadáver. Y de aquellos 10.000 hombres que regaron las llanuras desde Anual hasta Monte Arruiz, el único cadáver que se devuelve es justamente el cadáver del coronel Morales, que además se envía al cañonero Laya para que lo recoja en la playa de Sididrís. Y allí yo recuerdo un dibujo precioso, que lo he perdido porque entonces yo no tenía esa afición por la historia, hecho a plumilla por un gran dibujante que se llamaba Ortega, y se ve en la playa de Sididrís unas parihuelas con un cadáver liado en fin, como una momia,
y unos rifeños con la archilaba corta, que era la archilaba de combate, con una coleta que llevaban entonces, y los fusiles, y se ve a lo lejos el cañonero Laya y un chinchorro que ha llegado a la orilla, que se ha varado y están los marineros con los remos en alto, y un oficial se está bajando para hacerse cargo del cadáver de Morales. Además hay otra cosa muy curiosa y que muy poca gente conoce, y es una carta de pésame que Abdelkrim le envía a la viuda del coronel Morales, diciéndole que lamenta mucho la muerte de su marido, y le dice que fue un militar honesto y honrado como pocos, y que era el único militar que tenía España en Marruecos y que conocía el problema de Marruecos. Una carta es muy bien escrita, porque Abdelkrim era un hombre muy culto y sabía perfectamente el castellano, y que curiosamente pues es un pésame, y el hecho del detalle de la amistad y el cariño que sentía es que permite que su cadáver sea evacuado a Melilla. Por cierto que viene su hermano, que era capitán de navío, que era comandante militar de Marina de Las Palmas, viene al entierro, y para quien lo quiera saber, el general, porque fue ascendido a título póstumo después de su muerte, el general don Gabriel de Morales y Mendicuitía, está enterrado en el Panteón del Ángel del cementerio municipal, entrando en ese panteón, que tiene forma circular, en las tumbas que hay a la derecha, a la altura de la vista. Y pone excelentísimo señor don tal, general de brigada. Y bueno, ya como dato curioso diremos que el cuartel de la agrupación logística, donde además está el batallón de destino del cuartel general, lleva su nombre, el nombre de acuartelamiento Gabriel de Morales. Yo tuve algo que ver en eso porque el comandante general de entonces, don Evaristo Muñoz Manero, me pidió que yo le diese ideas para ponerle un nombre, me pidió que a ver si podían ser oficiales de intendencia, pero los oficiales de intendencia laureados que hay en el escalafón no ganaron sus laureadas en Melilla, ni tuvieron la menor relación con Melilla. Uno ganó la laureada en la zona de Tetuán y el otro en Oviedo durante la Guerra Civil. Y entonces yo le dije, ¿por qué no se le pone el nombre de Gabriel de Morales? Un hombre tan enamorado de Melilla, que dedicó toda su vida a Melilla, que murió cerca de Melilla y que además fue jefe de la policía indígena. Si ahora va a haber aquí una compañía de policía militar, pues bueno, sería un buen recordatorio. Y bueno, por lo visto, la propuesta prosperó y hoy me puedo enorgullecer de que ese acuartelamiento, antes llamado automovilismo, pues lleva el nombre de Coronel Gabriel de Morales. Muchos años después de la muerte de Morales, su obra todavía perdura. Su carrera militar se hizo a un lado para que aflorara el historiador que calladamente rebuscó en el pasado de Melilla, ciudad que lo adoptó como a uno más. Así, de esta manera, de Morales ha llegado a nuestros días, además de sus obras, imágenes de una calle y un acuartelamiento que llevan su nombre. También una tumba donde reposan sus restos nos recuerdan la historia de un militar que, como pocos, conoció la problemática de Melilla y su entorno. Nos recuerda a un hombre que se interesó por el pasado de una ciudad que lo vio nacer como historiador. Nos recuerda que Gabriel de Morales sigue siendo una página más de la historia de Melilla.